Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y el día de hoy vamos a revisar un Facsimile Edition que acaba de ser publicado por DC Comics hace un par de semanas y que en lo personal lo había estado esperando muchísimo. Se trata de el Facsimile de Batman, La Venganza de Bane, un especial de 64 páginas publicado en 1993 y escrito por Chuck Dixon y con el arte de Graham Nolan y de Eduardo Barreto, que representa este número, que por cierto también tiene portada del legendario Glenn Fabry, pues representa, como les digo, la primera aparición de Bane. Recuerden que este número fue la punta de lanza para poder publicar al personaje y todo lo que vendría posteriormente en Nightfall. De cierta manera también es importante que les mencione que este número duró muchísimos años inédito en México, ya que Editorial Vid en su momento no lo publicó. Cuando ya lo pudimos ver publicado en México fue cuando Smash, bueno, no sé si Vid alguna vez de manera retroactiva lo haya publicado más adelante, pero por lo menos en la época de Nightfall no lo vimos. Pero Smash sí lo publicó dentro de sus tomos de Nightfall, los tres que alcanzó a publicar. Además, recuerden que también tuvimos uno solamente de Nightquest. Pero en los de Nightfall, acuérdense que tuvimos Preludio a Nightfall. Ahí, el primer cómic que viene ahí es el de la venganza de Bane. En sí, pues, lo que les puedo decir de esta historia de Bane, como les digo, aquí viene con Chuck Dixon, el escritor, Graham Nolan en los dibujos y Eduardo Barreto entintando, además de Glenn Fabry como el portadista y Dennis O'Neil como el editor. Obviamente recuerden que él estaba en aquel entonces encargado de todo lo que tenía que ver con Batman. Pues aquí vamos a conocer toda la historia de este personaje llamado Bane. Como en Santa Prisca tienen la prisión de Peñaduro, donde Bane prácticamente es encarcelado, ya que su madre tiene que cumplir la condena de su padre, y ya que estaba embarazada de este, y pues ambos viven los primeros años de Bane aquí en lo que viene siendo la prisión, obviamente vigilados por este personaje que es el narrador de la historia, que es Zombie, otro de los presos de Peñaduro. Vemos como un día la madre de Bane muere, pero también como él poco a poco empieza a familiarizarse con todo lo que ocurre en la prisión, como ve a los internos que pelean a muerte a veces, todo esto acompañado de su oso, que es Osoito, y pues es una especie de contraste entre toda la situación dura que tiene Bane, además de su inocencia. Un día la madre muere, ve cómo Bane vemos cómo Bane más bien tiene que enfrentar esto. Los cadáveres son simplemente lanzados a los tiburones y el alcaide de la prisión pues le dice que como ya no está su madre va a irse con la población general de los presos. Por ahí hay uno que tiene ciertas intenciones con Bane, no nos lo dejan muy claro, pero pues se lo podrán imaginar, solamente que aquí vemos que interviene Trock, otro personaje que protege de cierta manera a Bane y se vuelve posteriormente uno de sus secuaces. En esta pelea donde Trock lo defendió, Bane cayó desde un piso arriba de la prisión, estuvo en el ala pues médica de la prisión y tuvo una visión donde se topó a sí mismo en su versión según él perfecta, y pues ahí le mencionó que su enemigo es el murciélago y pues ahí que tiene que buscar la manera de destruirlo. Aquí vemos un cambio en Bane, ya que lo primero que hace es asesinar a este preso que fue el que lo amenazó originalmente. Esto hace que el alcaide decida llevarlo a lo que viene siendo una parte de la prisión donde tiene esta tiene esta salida al mar donde se inunda todos los días. Es una especie como de fosa, y de hecho el mismo alcaide dice que Bane va a permanecer ahí hasta que muera y que solamente la gente dirá que alguna vez existió este personaje. Pero pues no, Bane sobrevive, dura años literalmente ahí entrenándose, prácticamente se vuelve, como lo menciona aquí, un animal, además de que mentalmente tiene visiones, tiene una meditación que le permite mentalmente tener aventuras en otros lados, y vemos cómo empieza a combatir a este murciélago, o por lo menos en su visión. Un día literalmente se acuerdan de él, lo sacan, pero pues por haber sobrevivido tantos años, me parece que duró más de 10 años ahí metido, ya es una leyenda en la prisión. Conoce a Beard,
El tercero de los personajes que conocemos como los secuaces de Bane, que es un americano de Ciudad Gótica que llega a la prisión y se vuelve de cierta manera amigo de Bane, le enseña a leer, le dice a Bird que le platique de Ciudad Gótica y en un punto le menciona que eh, existe Batman. Esto lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver primero cómo Bane se vuelve el líder de la prisión, sigue entrenando, combate contra otros presos que quieren ocupar su lugar y sobre todo se pone a estudiar, lee todos los libros de la prisión, luego literalmente hacen contrabando de libros para que Bane siga leyendo y en un punto ahora sí platica con Beard y le platica sobre que en Ciudad Gótica el que manda es Batman. Esto hace que Bane se alarme ya que se da cuenta que existe este murciélago, este enemigo que él había solamente tenido en sus visiones y de cierta manera decide que pues va a hacer algo al respecto. Al mismo tiempo vamos a ver cómo la prisión de Peñaduro se vuelve lo que viene siendo parte de los experimentos que vimos en el cómic de Batman Venom sobre esta droga. Siguen haciendo modificaciones a la fórmula y pues deciden tomar a Bane como parte de los presos que son utilizados para lo que viene siendo los experimentos, solamente que aquí habrá una modificación ya que le hacen una especie de cirugía en el cráneo para que puedan inyectarle el Venom directamente al cerebro. Bane sobrevive, creo que ese es uno de los puntos más importantes ya que ningún otro preso lo había hecho. Él finge su muerte para ser lanzado a lo que viene siendo los tiburones, pero también sale ahí victorioso y termina tomando de rehén al alcaide solamente para poder huir con Zombie, con Truck y con Bird a Estados Unidos. No sin antes mandar al alcaide a su muerte, comido por los tiburones, además de Osoito. Creo que ahí también es una especie de reflejo por parte de Chuck Dixon de que ya terminó la inocencia de Bane, que se había ido hace muchos años. Ellos llegan a Ciudad Gótica, mientras que Truck, que es un experto en electrónica, crea este dispositivo para inyectarle el Venom a Bane. Le crean su máscara. Zombie, que también es un experto químico, puede crear la fórmula del Venom. Y pues deciden ir a ver a Jimmy No Nose, que es un mafioso de Ciudad Gótica. Y Bane llega exigiéndole que, pues, que le diga que viene siendo Batman, cómo invocarlo, todo esto. Y pues él simplemente le menciona que Batman llega pues ante cualquier amenaza de crimen organizado, por lo cual pues deciden ahí que le van a hacer una trampa y Jimmy y todos sus secuaces van a hacer la carnada. Así que vemos como llega Bullock y toda la policía, también Montoya, a descubrir que Jimmy No Nose fue asesinado, pues encontraron los cadáveres y obviamente llega Batman a investigar. Solamente que no sabía que Bane ya lo estaba esperando, lo estaban vigilando desde las sombras, pero decide que no va a atacar, ya que simplemente lo va a estudiar. Aquí vemos cómo Batman se entrevista con el comisionado Gordon y le menciona que probablemente fueron los hermanos Manklin, otros mafiosos que son rivales de Jimmy No Nose. Y pues Batman decide irlos a interrogar a una especie de club donde sabía que estaban en ese momento. Pero lo que no esperaban es que se iría a la luz, habría un combate entre Batman y los mafiosos, pero también llegaría Bane, que termina asesinando a varios de ellos. Vemos el esperado encuentro entre Batman y Bane, pero Bane nunca le dijo su nombre, simplemente le dijo a Batman que él es la criatura que ha estado buscando desde que era niño, que ha estado atormentándolo. Y pues que eh, aquí Bane va a hacer que Batman grite. Si no me falla la memoria, es lo que le dice que... Sí, que le dice le dice Bane a Batman que gritará su nombre y le sigue recalcando que lo va a gritar. Ahí llega Bullock, Batman decide escaparse cuando ve que están todos estos muertos. De hecho, incluso Montoya piensa que Batman fue el que asesinó a toda esta gente, pero el mismo Bullock, que es extraño que defienda a Batman, le dice a Montoya que no es su estilo, para posteriormente ver cómo Batman ya se retira. Otra vez Bane lo está vigilando, de hecho hasta le dice Bird que por qué simplemente lo va a dejar escapar porque no lo sigue, y al final vemos como Bane en esta última página le menciona que Batman es Ciudad Gótica, lo va a ver, lo va a estudiar y cuando tenga el conocimiento, que ahora sabe también por qué no mata, que pues él va a conocer esta ciudad y en ese momento Ciudad Gótica va a ser de él. Y vemos cómo está el símbolo del murciélago que dice
Aquí lo pueden ver, el fin, pues sí, sabemos que Bane regresa en Nightfall. También les recomiendo mucho este tomo de Preludio a Nightfall, creo que ya también lo reseñé en un video hace años, donde vemos además de la venganza de Bane, aventuras en Detective Comics, en el título regular de Batman, donde vemos cómo Batman tiene ciertas aventuras y todavía está la amenaza de Bane. Ahí vemos cómo Bane se está preparando, literalmente como prometió aquí, está creando los preparativos para comenzar con todo esto que se va a desencadenar en Nightfall. Además de que al mismo tiempo también estaba sucediendo lo que vimos en La Espada de Israel, donde veríamos cómo también Jean Paul, por lo menos en ese momento, se uniría al equipo de Batman. Como les digo, todo esto preparado para la eventual llegada del evento Nightfall. Y pues prácticamente con eso terminamos la reseña del día de hoy. Estén al pendientes porque vamos a seguir sacando más reseñas en esta semana, así que no se las pierdan. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.